ya vamos a continuar con nuestro live de la semana. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el sistema EDU, que es un sistema que utiliza comúnmente los motores del grupo Toyota. Lo vamos a encontrar en algunos tipos de, o algunas referencias de motores en Toyotas como la Hilux, incluso la Prado, y también lo podemos encontrar en motores Sino de la línea Dutro, Hino 300. Entonces ahí vamos a encontrar un elemento que se conoce como EDU. ¿Qué es el EDU básicamente? Bueno, esas siglas vienen a ser que, o hacen referencia a Electronic Driving Unit, unidad de mando electrónico. ¿Qué es lo que hace? Básicamente se encarga de administrar o gestionar el accionamiento de los inyectores diésel Common Rail en el caso de los sistemas densos de este tipo de aplicaciones. Comúnmente, ¿cómo se hace esto? Bueno, todos conocemos, lo vamos a ver ahora en pantalla, todos conocemos como comúnmente se administran los inyectores en los sistemas Common Rail y en la gran mayoría de los sistemas de control electrónico de muchas marcas. Incluso también en Toyota es usual usar este sistema, pero en otro tipo o serie de vehículos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí en pantalla? ¿Qué es lo que podemos observar en este momento? Básicamente lo que observamos sería un circuito fuente interno dentro de la ECU que se conoce como circuito BOS o amplificador de el voltaje o elevador de voltaje para poder accionar o realizar el accionamiento de los inyectores como tal. Entonces, para eso tiene un circuito de amperaje constante y un circuito de producción de alta tensión. Recordemos que los inyectores Camurel normalmente utilizan tensiones altas que pueden ir, dependiendo de cada marca y cada sistema, puede estar entre 40, 80, 100, 120 voltios, los cuales se utilizan para poder hacer el accionamiento de cada uno de los inyectores. Normalmente y comúnmente en la gran mayoría de los sistemas esta fuente se encuentra interna o este driving o unidad BOS está interna de la ECU, hace parte de la ECU. Sin embargo, para el caso muy particular de estos motores de Toyota, se ha decidido, la marca ha decidido extraer esa unidad como tal y la ha determinado con el nombre de EDU como unidad de mando, ¿sí?, de los inyectores o unidad de mando electrónica de los inyectores, que son las siglas prácticamente traducidas de EDU. Y eso es lo que vamos a observar ahora aquí en nuestra imagen que tenemos en este momento expuesta en la pantalla. Vemos cómo es el sistema EDU. Comúnmente lo vamos a encontrar en motores de 4 cilindros, en línea, en aplicaciones Denso Toyota. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la pantalla? Básicamente vemos que dentro de entre los inyectores y la unidad de control del motor se encuentra una unidad adicional conocida como EDU. Esta unidad básicamente es la que se encarga de producir la alta tensión para poder manejar el inyector. Entonces vamos a ver de aquí en adelante el componente EDU con dos áreas respectivas, un área de control y de mando y un área de potencia. Básicamente lo que podemos separarla de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente es una comunicación entre la unidad de control ECU o SM, también la podemos llamar de esa manera, del motor, y la EDU, que le envía la respuesta y confirmación de que están funcionando correctamente los inyectores. ¿Qué es lo que hace básicamente el EDU? Es una fuente amplificadora, básicamente es una fuente voz que va a elevar el voltaje para poder controlar estos inyectores en sistemas de eso que normalmente los podemos encontrar en algunos de 80 voltios, 90 voltios aproximadamente. Entonces, el EDU se encarga básicamente de accionar el inyector en los motores que hemos mencionado del grupo Toyota con sistemas de inyección denso Common Rail. Y eso es lo que estamos observando aquí. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es entender que a la hora de diagnosticarlo, pues toca realizar un proceso muy particular. ¿Por qué? Porque entre el ECU y el EDU es una comunicación de una red interna, por decirlo de esa manera. De tal manera que cuando yo pongo mi escáner, pongo mi equipo de diagnóstico y diagnostico el vehículo, pues voy a encontrar todos los sistemas electrónicos del motor, pero no vamos a encontrar a uno que se llame EDU particularmente, ni que nos entregue información particular del funcionamiento de la EDU, en donde diga que el inyector 1, inyector 2, inyector 3. No, no va a existir un enlace directo de toma de diagnóstico. Y la ECU, o es unidad de control del motor, tampoco nos va a permitir de pronto realizar un diagnóstico como detallado donde diga yo que bueno, aquí cómo está este inyector y eso. Sin embargo, sí nos puede entregar una información de anomalía o de falla del inyector. Comúnmente cuando miramos códigos de diagnóstico de sistemas de inyección, como en este caso, normalmente encontramos códigos como P0201, 202, 203, incluso hasta el 206 si por ejemplo estamos utilizando un motor de 6 cilindros, eso ya está estandarizado. Pero en el caso del sistema con EDU, solamente cuando haya una anomalía del sistema de inyección desde el punto de vista electrónico o de control electrónico, vamos a encontrar un código que se llama
P0200 y habla acerca de una falla general del sistema de inyección. Vamos a ponerlo en pantalla para que entendamos un poco lo que sería ese código, ¿no? Porque es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a encontrar en algunos vehículos. Solo vamos a encontrar un código diagnóstico llamado P0200. No vamos a encontrar uno que nos diga inyector 1, inyector 2, inyector 3 o inyector 4. Eso no lo vamos a encontrar. Entonces, cuando estamos diagnosticando el sistema de inyección de estos motores, no vamos a encontrar el P0201, por ejemplo, o 202 o 203, solamente P0200. Y básicamente la referencia o la información acerca de ese código nos dice que es un circuito abierto o problema en el circuito del inyector. Él no te especifica ningún tipo de inyector. Nos dice dónde puede estar la área de esta falla de este sistema. Nos dice que puede estar o bien sea por un circuito abierto o un corto en el EDU o en los circuitos de conexión del EDU, o un problema en el EDU, o un problema en alguno de los inyectores, o un problema incluso en el SM o EQ del motor. Entonces básicamente te dice a modo general que hay una falla del sistema, mas no te especifica cuál es el que está en ese momento específicamente fallando. Entonces nos dice que cuál es la condición para detectar una falla en el EDU. Nos dice que debe haber un circuito abierto o un cortocircuito en el EDU o en el circuito del inyector. O que se produce después del encendido del motor, cuando no llega, por ejemplo, la confirmación del mando del inyector de parte desde el EDU hacia la unidad SM, o cuando el ECU no recibe una señal de confirmación desde el EDU. Entonces, básicamente qué es lo que resume este código. Nos dice, en general, el sistema de inyección en el mando del inyector tiene un problema. Y para eso tenemos que empezar a hacer un proceso de diagnóstico, un proceso para poder determinar en cuáles de estas áreas o en cuál de estos componentes está el problema. ¿Sí? Básicamente tenemos que hacer ese diagnóstico. ¿Qué se puede presentar? Limitación de potencia del motor, pero que comúnmente cuando el EDU falla, propiamente siendo el EDU, vamos a manifestarse como un problema de encendido como tal de ese sistema. Entonces, ya conociendo un poco por qué es algo distinto y dispendioso, vamos a entender cómo es que funciona este sistema, básicamente cómo es que funciona el sistema del EDU. De esa manera podemos entender un poco cómo hacer este diagnóstico y luego nos dirigiremos a ver específicamente cuál es el troubleshooting de cómo hacer el proceso de diagnóstico de ese código específicamente. Como dice el fabricante, oye, revísalo de esta manera, cómo está conexionado el EDU, incluso conocer un poco cuáles son las generaciones de lo que es el EDU. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nuevamente tenemos aquí nuestro esquema de funcionamiento del EDU. Entonces recordemos, tenemos aquí en pantalla tenemos el SM del motor y entre el SM del motor hay unas líneas de comunicación entre el ECU y el EDU. Dentro de esas líneas de comunicación vamos a tener unas líneas llamadas IJT, que va a ir desde la 1 hasta la 4. Se van a hacer 4 líneas. Aquí no la resumen en una sola, pero realmente son 4 líneas. En estas 4 líneas va a ir un pulso de este tipo, con esta forma, miren, con esta forma de señal tipo cuadrada, la cual le informará al EDU en qué momento dar o comandar el inyector. Entonces, esto que ustedes observan aquí en pantalla básicamente es el mando que envía la EQ hacia el EDU para que el EDU comande cada inyector respectivamente. Por eso son 4 líneas distintas. Para el inyector 1, para el inyector 2, 3 y 4 y llegarán en el orden de encendido 15, 1, 3, 4, 2, que es un motor de 4 cilindros. Cuando el EDU recibe esa señal mediante el sistema convertidor DC-DC, amplificador de voltaje o su fuente voz, básicamente lo que va a hacer es elevar un voltaje y va a comandar, ¿sí?, a nuestros inyectores, a cada uno de los inyectores según la orden que le llegue por cada una de las líneas IJT. Si el inyector funciona correctamente y todo está funcionando correctamente desde el lado de potencia del EDU, o sea, su salida, la unidad de control del EDU le informará con una señal casi que invertida, o básicamente una señal gemela pero invertida, que se llama IJF, que esa sí es una línea única, a el EQ del motor, de que ese inyector ha trabajado desde el punto de vista electrónico y eléctrico correctamente. Entonces, cuando el EDU determina que el inyector trabaja correcto, vamos a recibir una señal de confirmación inversa al de mando, que tiene esta misma forma.
pero a lo invertido. Algo muy parecido a lo que uno podría ver en señales CAN, ¿no? De pronto los que han tenido la oportunidad de estudiar lo que son señales CAN, saben que existe un CAN alto, un CAN bajo, o CAN high o CAN low, y son señales casi que espejo, ¿no? Una es espejo de la otra. Podría decirse que es algo muy similar y parecido a ese principio. La unidad de control envía una señal de este tipo de diseño cuadrado y la unidad EDU confirma su funcionamiento con una señal tip invertida. De esa manera, la SM o el EQ determina que todo el sistema está trabajando correctamente. Pero, ¿qué pasa si falla un inyector? O si falla una de estas líneas, o si falla incluso la inyección file. Pues en cualquiera de los casos, si falla el EDU, si falla el inyector, si fallan las líneas hacia el inyector del lado de potencia, si falla la alimentación de la EDU, o si falla una de las 4 líneas de la IJT, o si falla incluso la confirmación por la IJF, o si falla la señal de salida incluso del EQ, o si falla el EQ en el lado del mando, en esta parte en la gestión o administración de los inyectores, el único código que veremos reflejado nuevamente va a ser P0200. De tal manera que debemos establecer un proceso para poder determinar cómo diagnosticar esto. Y para eso pues nos vamos a ceñir un poco a lo que dice el fabricante. Miremos ahora el esquema de conexión real. Entonces el esquema de conexión real es el siguiente, y es el que vamos a tener ahora acá en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí todas las líneas de conexión del EDU. Tenemos una alimentación, para este caso que es el EDU de primera generación. Tenemos una conexión directa de batería, que llega por una línea que le llaman la línea A. Y esta conexión directa de batería pues entra aquí para poder energizar como tal la EDU, alimentar la unidad, el circuito de control electrónico y a la vez también alimentar la parte de elevación de voltaje, que es el convertidor DC-DC. Por otra parte, en el lado de control vamos a tener cada una de las líneas IJT que vienen desde el EQ hacia el EDU. Entonces tenemos la IJT1 que llega por la línea B, IJT4 por la línea C, IJT2 por la línea D, IJT número 3 por la línea E. Y la IJF, que significa Injection File o línea de diagnóstico, llega por la línea número F. Y es por donde el EDU confirma a la unidad de control del motor que cada una de estas señales llegaron bien y que todos los inyectores funcionaron de manera correcta. Del lado derecho que tenemos dos líneas comunes, la I, que es el común 2, y la H, que es el común 1, que respectivamente serían la alimentación positiva de ¿quién? De nuestros inyectores. Y por la J, K, L y M serán las masas, comandadas también por la unidad de control respectivas, para cada uno de los inyectores. Entonces aquí tenemos el esquema de funcionamiento. Eso sería el esquema, la vista esquemática del EDU. Ahora la vista de conexiones real, para que ustedes de pronto lo tengan ahí a la vista y lo conozcan. Entonces todo lo que vimos allá, lo tenemos aquí. Algo muy práctico de entender es lo siguiente. Tiene dos conectores o dos terminales eléctricas principales, cada una de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 terminales eléctricas o 8 pines, como lo quieran llamar. Y en una de ellas siempre, para el caso de esta EDU de primera generación, vamos a hallar el lado control, en donde estará la alimentación positiva y la comunicación entre el SM o EQ y el EDU. Y en el otro lado vamos a tener la masa del EDU y adicionalmente vamos a tener las líneas de comunicación o de mando entre los inyectores o lado potencia, los inyectores y el EDU, o sea, como la salida del EDU. Miremoslo, básicamente lo podemos analizar acá. Las líneas B, C, D, E y F son las líneas entre el EQ y el EDU. Entonces B, C, D, E, F. ¿Dónde la tenemos? B, C, D, E, F. Entonces en este lado tendríamos lo que sería la comunicación entre el SM o EQ y el EDU. Y por el lado de mando de potencia en la línea I, H, J, K, L, M, que son las que se encuentran aquí en el conector de la izquierda, estaría todo lo que es el lado de potencia. Y eso lo podemos incluso diferenciar en el vehículo también por el tema de tamaños de cableados y eso. En los extremos vamos a tener o bien sea la masa o bien sea el positivo. En el caso de A vamos a tener la línea positiva. Y en el caso de B, de G, vamos a tener lo que sería la masa o el ground. Entonces, es una forma de observarlo. Ahora, la vista esquemática que, por ejemplo, nos sugiere Toyota de esta misma línea de conexión. Porque uno dice, bueno, uno va al cableado y vamos a encontrar estas letras. No, esta es una vista esquemática que entrega Denso en sus manuales.
Sin embargo, en la realidad, a la hora de mirar el conector allá no vamos a encontrar ninguna letra, sino vamos a encontrar terminal 1, 2, 3, 4, como estamos acostumbrados a encontrar en la mayoría de los vehículos. Bueno, el esquema desde el punto de vista fabricante, como por ejemplo aquí la conexión de un Toyota con motor 1KD o 2KD, que están equipados con este sistema EDU, nos muestra un esquema de conexión muy parecido. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que en el conector A, aquí vamos a diferenciar conector A y conector B. Los dos conectores a nivel general. Pero en la terminal número 8 vamos a tener la línea B positivo o positivo directo de batería que irá protegido efectivamente por un fusible en la caja de fusibles del vehículo. Y en el conector B, en la terminal 1, vamos a tener la masa. En el EDU. Ahora, en el conector B, en la terminal 7, vamos a tener la IJF o Injection File o la línea de diagnóstico en la cual la EDU le confirma al SM o EQ de que está funcionando correctamente el sistema de inyección con cada uno de los inyectores. En la terminal 6 del conector B vamos a tener el mando IJT para el inyector 10, 1 en este caso. Dice el número 10, pero hace referencia al inyector número 1. IJT es el mando de salida del EQ hacia el EDU. Ahora, en la terminal 3 de ese mismo conector tenemos para el inyector 2, en la terminal 2 para el inyector número 3 y en la terminal 5 para el inyector 4. Ahora miremos el lado de potencia. En este caso, observaremos lo siguiente. En el lado de potencia tenemos lo siguiente. Tenemos los dos comunes que habíamos mencionado. Común 1, que va para el inyector 1 y 2, que sería el lado positivo del inyector. Lo tenemos en la terminal 5 del conector A. Y si lo vemos, viene acá y llega acá y se bifurca para cada uno de los inyectores. Y el lado o de comando, lado masa del inyector se hará, por ejemplo, para el inyector 1 por la terminal número 4 del conector A hasta el inyector número 1. Y en el caso del inyector número 4 lo va a tener por la terminal número 3. Luego tenemos aquí el común 2, que es el lado positivo o alimentación positiva, que viene del amplificador o convertidor de CDC por la terminal 6, como lo podemos observar acá. Luego bifurca para cada uno de los inyectores y por la terminal número 2 vamos a tener el lado negativo del inyector número 2 y por la terminal 1 del inyector número 3. Y ahí tenemos todo el esquema general ya un poco más correcto con numeración real como lo vamos a encontrar en el vehículo. Entonces, aquí vemos lo que es el esquema del EDU de primera generación. Físicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, un elemento de dos conectores. Queremos verlo aquí, vamos a ponerles una imagen en pantalla para que ustedes puedan conocer nuestro EDU de primera generación. Esto sería, por ejemplo, una imagen real en un vehículo Hino Dutro 300. ¿Ven? Vemos uno y dos conectores que se diferencian por su color y a la vez por sus terminales, ¿no? Entonces sabemos que en los extremos o bien sea vamos a encontrar un positivo o bien sea una masa. Y internamente vamos a encontrar por uno de ellos el lado de control y por el otro lado el lado de potencia del EDU. Esta es nuestra unidad de EDU. Como pueden ver, incluso aquí la tienen agarrada con una abrazadera. Bueno, esto pasa porque están muy expuestas en este tipo de vehículos y pueden estar expuestas a robo, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes pueden observar acá en pantalla. Ok, ahora miremos lo que sería el EDU de nueva generación, porque hay una pequeña variable. Vamos a observar ahora el siguiente EDU y finalizando vamos a mirar cómo es el proceso de diagnóstico. Entonces observemos el siguiente EDU. Ok, existe un EDU de segunda generación. Ya aquí vemos que el conector, desde el punto de vista de conexión eléctrica, ya tenemos 1, 2 y 3 conectores eléctricos o 3 terminales eléctricas. Y por este lado vemos en la vista esquemática. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué variables hay ahí? Bueno, tenemos, al igual que en la generación previa, una alimentación de batería por la terminal A. En este caso está en este conector, en esta esquina acá a la izquierda. Que pues efectivamente genera toda la alimentación, tanto del circuito de control como del amplificador o convertidor DC-DC, al igual que en la generación previa. Eso no ha cambiado. Tenemos adicional a él, tenemos una línea ahí llamada IGEN o IGEN, que significa la alimentación switchada, o sea, un positivo después de contacto. Entonces tenemos ya ahora un positivo directo a batería y un positivo después de contacto o después de switch.
¿Qué más tenemos? Tenemos el lado de control. Tenemos el IJT1, IJT4, IJT2, IJT3, al igual que en la generación previa. Adicional podemos encontrar este que se llama el IJTR, que al final se los vamos a mencionar. Y de la misma manera que la generación previa, tenemos el IJF, o sea, el Injection File, que es la confirmación de diagnóstico de parte del EDU hacia el ECU. Y también tenemos un IJF ahora nuevo R, que está pues relacionado con el IJTR, que eso ya lo vamos a analizar más adelante. Del lado de potencia vamos a tener, al igual que aquí se está viendo una nueva línea llamada R, vamos a tener un INJR del lado positivo y un INJR del lado negativo. Bueno, esto que mencionan acá es una válvula de descarga que algunos sistemas de eso montan en el riel, como un sistema de protección del sistema. Es una válvula de descarga que se encuentra en el riel y la va a gestionar en este caso también el EDU y la va a diagnosticar también a través de un IJFR y la unidad de control ECU la va a comandar mediante la IJTR. Al igual que hace con los inyectores, solo que el tema de diagnóstico y administración de ella lo hace por unas líneas aparte de las de los inyectores, de cada uno de los inyectores. Luego venimos con cada uno de los inyectores. Tenemos una línea y se ha individualizado, ya no tenemos comunes, sino hay una línea individual positiva para el 3, para el 2, para el 4, para el 1. Y de la misma manera hay una línea negativa para cada uno de los inyectores, por el 1, para el 4, para el 2, para el 3. Y adicionalmente, algo muy particular de ella es que tenemos acá una conexión B que va a la base en aluminio del EDU. Bueno, y aquí la vemos aquí como parte del cuerpo. Esto es muy importante. Cuando observamos el esquema aquí, o la vista esquemática, vamos a encontrar aquí que esa línea a través de una resistencia y un condensador o un capacitor está conectado también a la masa de ¿quién? Del EDU. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto va a amortiguar todo lo que serían posibles picos de voltaje. Esto es una protección para como tal el EDU. Entonces hay algo que pasa comúnmente con los EDU, que cuando se dañan, se acostumbra, o muchas personas acostumbran retirarlo, el que mirábamos previamente lo retiraban y lo llevaban al otro vehículo y sin ponerlo, solo por fuera lo conectaban. Y no había problema, y funcionaba correctamente, no había ningún tipo de problema. Pero aquí, como podemos observar, es muy probable que si hacemos ese mismo procedimiento, teniéndolo retirado de la base, que le va a dar la masa a este V en el vehículo, probablemente un pico o una alteración eléctrica interna que no sea absorbida por este elemento acá de control electrónico de absorción de voltajes o picos de voltajes, probablemente va a arruinar y va a dañar el EDU. Y eso se puede observar porque realmente el EDU de tercera generación, que es la siguiente vista que van a observar en pantalla, va conectado y va puesto en su base con una masa que la pueden observar acá, miran, aquí, está adherido acá, esa masa la hace el cuerpo del EDU y va conectado a través de aquí de un cable a masa. Entonces el EDU debe ir fijado a masa, eso lo hace con el fin de proteger este componente. Entonces venir y probar un EDU retirando los conectores solamente sin fijarlo en la masa es exponerlo a que se dañe, es exponerlo a destruirlo prácticamente. Entonces lo ideal es que si vamos a hacer un tipo de prueba de este tipo, que no es la forma correcta de diagnosticar, pero algunos por facilidad lo hacen y por ahorrar tiempo, pues a veces ahorros que no pueden ser ahorros realmente. Porque si tú pruebas mal, puedes dañar el EDU. Entonces, si tenías un EDU malo, ahora vas a tener probablemente dos. Y vas a tener un problema con tu cliente. Entonces, la forma correcta de diagnosticarlo es seguir el proceso que nos manda a hacer, en este caso, el software de diagnóstico. Entonces, o el equipo de diagnóstico, o el algoritmo o el árbol lógico del troubleshooting del código P0200. Entonces, ahí tienen una vista general de lo que es, o universal de lo que sería el EDU de segunda generación, que cambios básicamente es la masa en su cuerpo, el tema de alimentación positiva directa y una switchada para poder darle como un encendido a él para que empiece a funcionar, y el tema de la administración de la IJR, que es una válvula de descarga reguladora de presión que se encuentra montada en el riel en algunos sistemas densos.